Bueno, vamos a reflexionar sobre una palabra hoy que tiene que ver, está en sintonía con todo lo que estamos hablando este mes, que es nuestro segundo desafío, nuestra segunda declaración de misión de brindarnos al prójimo. Y bueno, hemos estado y aún hoy reflexionando sobre esto de servir integralmente a nuestra comunidad con todos los recursos disponibles, ¿no? Que tiene que ver con nuestra vocación de servicio y de ayuda. Pero en el grupo B, cuando redactamos o ampliamos esto, que en realidad es el segundo mandamiento, amar al prójimo, que es similar al primero, dijo Jesús, amar al prójimo como a nosotros mismos, ahí hay dos conceptos que están incluidos, ¿no? Dos conceptos que los unimos en una misma declaración de propósito, porque si observan la primera frase antes de la coma, dice, buscaremos vivir en amor fraternal sincero. Porque no nos olvidemos que todo lo que nosotros podamos hacer hacia una comunidad que no nos conoce, no será ni más ni menos que el reflejo de lo que nosotros vivamos dentro de nuestra comunidad. De la misma manera que una familia no puede expresar a otras familias algo que no está viviendo primero, la familia de fe en sí misma necesita vivir los principios que después va a estar transmitiendo a la sociedad. Por eso, he sentido de darle a la reflexión de hoy, que insisto, va a ser breve y más devocional que de estudio, de hecho, común unión. Común unión, que es la separación de un término que usamos juntos, que es comunión. Porque comunión viene de común unión. Ustedes saben que en la fe católica tomar la comunión es en realidad participar de la misa, ¿no? Del sacramento de la misa. Comunión es una contracción lingüísticamente. ¿Una contracción qué es? Cuando de dos palabras hacemos una. Por ejemplo, cuando nosotros decimos del es una contracción, porque debería decir de y él. Es de él, pero se hace una contracción y se dice del. Bueno, comunión es una contracción de dos palabras. Común, unión. Y fíjense que en la liturgia del catolicismo se nos recuerda que toda vez que tomamos los símbolos, estamos ejerciendo comunión. Tomar la comunión, en realidad, es practicar una común unión. Cuando nosotros, como hicimos el domingo pasado, tomamos del pan, decimos, un pan es que muchos somos un cuerpo, dice 1 Corintios 10. Es decir, no solo recordamos el cuerpo de Jesús físico, sino que además recordamos que ese cuerpo todavía sigue vigente, porque la iglesia es cuerpo de Cristo, corpus Christi, volviendo al catolicismo, cuerpo de Cristo, la iglesia es cuerpo de Cristo. Lógicamente, en la tradición y en la tiniebla de los años, la terminología iglesia se ha complicado tanto que hoy hay congresos para definir qué es iglesia. Y cuando vos armás un congreso para definir algo es porque nadie lo tiene claro, en definitiva, pues si no, no haces un congreso para definir lo que es eso. Entonces, pero justamente esto nos habla de que estamos en un punto de crisis en lo que es nuestra identidad como comunidad de fe. No esta, todas. La comunidad de fe global está en un proceso de crisis. Entonces, por eso nosotros necesitamos reencontrarnos con los principios que nos hacen iglesia. Y la común unión, el buscar vivir en amor fraternal sincero, como dice ahí, tiene que ver con este principio central. Tan central es que Jesús lo puso como índice. En esto conocerán que son mis discípulos, en esto. O sea, Jesús lo puso como la marca. Esta es la marca de identidad. Esta es la huella digital. Este es el ADN de una verdadera comunidad de fe. Es cómo viven. En la medida en que ustedes vivan, ellos identificarán que ustedes son mis discípulos, ¿no? Tanta importancia tiene esto que todo el Nuevo Testamento, en definitiva, se estructura en base a la necesidad
de la vida de comunión. Vamos a leer algunos versículos que están repartidos en la Biblia. Salmo 122:1. Vamos a leerlo, me voy a poner de costadito. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esto es parte de uno de los cánticos graduales. Cuando los peregrinos llegaban a Jerusalén para las 3 grandes fiestas que se celebraban en Jerusalén, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, la primera, la del medio y la última. Estas, las 7 fiestas del Señor, que arrancaban con Pascua allá por abril y terminaban con Tabernáculos a fines de octubre, de lo que sería nuestro calendario acá. Uno de los cánticos graduales que cantaban los peregrinos a medida que se acercaban, a algunos les llevaba semanas llegar a Jerusalén, por supuesto, para esas fiestas. Ustedes pueden leer en los Hechos que Pablo dijo: quiero apurarme para llegar a Jerusalén porque quiero estar ahí en Pentecostés. O sea, aún los judíos cristianos, los convertidos, entendían que había una fuerza muy grande en estas 3 fiestas, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El segundo se escribe unos 450 años después, Zacarías 8:21, dice lo siguiente: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y me encanta esta última frase: yo también iré. Yo también iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero no solo me alegré, yo también iré. Ya en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:1, un pasaje muy cortito, pero que marca el inicio de toda la parte pastoral de la carta de Hebreos. Hasta el capítulo 12, Hebreos es una carta teológica, de una explicación de todo lo que es el Antiguo Testamento volcado al Nuevo. Pero en el 12 arranca lo pastoral en Hebreos. Y miren con qué frase arranca: permanezca el amor fraternal. Así arranca. Y después va 12, 13 de Hebreos, son todos consejos pastorales, consejos de tipo práctico, consejos de vida cristiana, pero arranca con esta sencilla sentencia: permanezca el amor fraternal. Otra vez la Biblia nos recuerda que todo lo que sigue después es cartón pintado si esto no está. Y por último, el cierre, que todavía no lo hemos vivido, pero lo vamos a vivir un día, Apocalipsis 7, 9 y 10, que es la visión final. ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Cuál es la visión final de la iglesia? Apocalipsis 7, 9 y 10. Juan ve los cielos abiertos, descorrido el velo eterno, y observa esto. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Está viendo el futuro, está viendo la iglesia celestial, que estaban delante del trono, versículo 10, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Esto es santidad, y con palmas en las manos. Esto es adoración. Estamos ante una comunidad que ya está transformada, que ya está renacida. Es una comunidad vestida de ropas blancas, ya está transformada a la semejanza de Cristo. Ha quedado atrás el llanto, el dolor, ha quedado atrás el pecado. Es una comunidad redimida, pero es una comunidad. Ni aún en el cielo se perderá el concepto de común unión. Y vi una gran multitud. Por eso siento la necesidad en esta mañana de volver a remarcar un concepto que es básico y que por definición ustedes lo entienden porque están acá. Es decir, hoy yo le estoy hablando a los que no están acá, lo cual es una paradoja. Pero hoy le estoy hablando a los que no están acá. Porque realmente necesitamos entender que no por el edificio, no porque tenga que ser el culto grande, sino que es imposible concebir la fe cristiana si se vive en soledad. Es imposible. A mí me está tocando trabajar, y estoy muy motivado con eso, con personas que hace tiempo no congregan. Y estoy trabajando en esa tarea. Y una de las cosas que emergen cuando hablamos con ellos, que es una bellísima tarea, es que uno puede estar solo y ser salvo, puede estar solo y adorar, puede estar solo y tener esperanza, puede estar solo y leer la Biblia, puede estar solo y orar, pero no puede estar solo y tener comunión. Es decir, es algo que es imposible. O sea, no hay manera de que yo experimente
la plenitud de la experiencia cristiana en soledad, porque la vida cristiana fue diseñada para ser vivida en comunidad, porque el ser humano es comunidad. Ayer en la Cámara Pastoral, uno de los pastores, en el chat de la Cámara Pastoral, uno de los pastores publicó sobre el desafío de lo que es el metaverso hacia la iglesia. Es muy interesante, mete miedo, porque están en otros países, acá todavía eso no se ve, pero están con el visor de realidad virtual, ¿vieron acá? Y están cada uno en su casa, donde quiera, y están todos alabando y van tocando y van armando su realidad, ¿no? O sea, se arma la realidad a partir de la realidad virtual. Entonces, no es que ellos están viendo el video, ellos se están acercando al púlpito, ponen la mano en el hombro del tecladista, realidad virtual estoy hablando, ¿no? Pero ellos están en su casa, están en la cocina de su casa, pero están ahí. Se están sentando en el culto, miran al lado, hay un hermano que lo mira. Él abraza al hermano y falta poco para que además se sienta eso, además de verse. Esta es la realidad virtual. Entonces planteaba el desafío de si esto no será la iglesia del futuro. Entonces el pastor ponía este video planteando, ya hay iglesias que funcionan así. Hay países, hay lugares en el mundo donde hay iglesias que son 100% realidad virtual, 100%. O sea, ellos se acercan, el pastor ministra, siente la mano del pastor, en realidad virtual. Entonces dice, ¿qué va a pasar con esto? Y yo aventuro a decir que por más que estoy convencido que la iglesia toda necesita una renovación estructural desde sus bases mismas, diría yo, como ahora vamos a ver, es imposible que esto prospere. O sea, más temprano que tarde la humanidad se da cuenta que no por regeneración, sino por creación somos seres sociales. Y toda vez que el ser humano haga el intento, se va a dar cuenta de la sentencia del Génesis, que no fue solo para Adán y Eva. No es bueno que el ser humano esté solo, no es bueno, se va a enfermar. No va a andar, no puede andar nunca porque somos seres sociales, pero no como cristianos, como primates. Todos los primates, si te gusta la evolución, todos los primates viven en comunidad. No existe los primates, los monos, los gorilas, los orangutanes, y si esto espero que no haya venido con piedra, pero no me apedre. No estoy diciendo que el hombre desciende del mono. Lo que estoy diciendo es que nosotros biológicamente somos primates. Y aún desde lo más básico, esencial de la biología, somos seres sociales. Desde ahí. O sea, sin entrar la Biblia, sin entrar la creación, somos seres sociales. Entonces, negar esto no es negar la Biblia, es negar la esencia misma de la condición humana. Si nosotros negamos el contacto, si nosotros negamos la socialización, si decimos yo puedo ser cristiano en el sillón de mi casa, mirando la prédica de Dante Gebel, a quien honro, y la adoración de Marcos Witt, a quien honramos, eso no es iglesia, no es nunca iglesia, no puede ser nunca iglesia, ni comunidad de fe, ni nada. Porque hay un montón de los unos a los otros, está invadido los unos a los otros, que yo no los puedo practicar. Cualquier persona objetiva que permee el Nuevo Testamento, que lo lea sin saber nada, la imagen que le va a quedar es que el cristianismo es comunidad. Y si nosotros desarticulamos la común unión, que fuimos creados, que fuimos formados, que fuimos diseñados para vivir en comunidad, estaremos desactivando la fuerza más grande que tenemos. El Espíritu Santo pudo venir en cualquier momento, porque Él tenía libertad, pero ¿cómo? ¿Cuándo descendió? En Pentecostés, en la fiesta de las cosechas, cuando había muchos. ¿Y dónde descendió? Pudo haber venido en cualquier lugar, en cualquier momento, pero descendió donde estaban 120 reunidos. Esto es emblemático. Es simbólico, es muy fuerte, porque la iglesia nace en comunidad. El Espíritu Santo pudo haber venido mientras ellos estaban haciendo cualquier cosa, pero eligió descender cuando estaban juntos, en el momento en que estaban juntos. Y a partir de ese momento, mi viejo solía decir, 120 unidades sueltas que a partir de entonces se transformaron en cuerpo. Es como que esas eran células y de golpe una unión mística los unió, como si nuestras células del cuerpo yo ahora me derritiera y se hicieran... mis millones de células quedarán esparcidas por el piso,
de golpe esas células son unidas nuevamente y se transforman en cuerpo. Eso es lo que simbólica y espiritualmente ocurrió en Hechos capítulo 2, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Por qué desciende el Espíritu? Ya lo hemos hablado acá eso. ¿Cómo empieza Hechos capítulo 2? En el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerdan? Todos unánimes juntos. Hablamos todo un mensaje de eso. Entonces, ¿qué importancia tiene, qué importante es entender este principio de comunidad? Vamos a ver 2 o 3 cositas en uno de los pasajes. Hay muchos. Como les digo, todo el Nuevo Testamento habla de esto. Pero vamos a Hechos 2, pero en el 42, ahí a metros nomás de haber sido fundada la iglesia, Hechos 2, 42, es lo que sigue la predicación de Pedro, y cuando se convierten y se bautizan 3.000 personas, dice el Hechos 2, 41. Pero a continuación nomás, ese día, el mismo día del nacimiento de la iglesia, Lucas se anticipa a decirnos, como siempre en la Biblia, lo que aparece primero es indicatorio. O sea, predica Pedro, se convierten como 3.000 personas, dice el 41, y a continuación en el 42 ya Lucas nos está diciendo los principios. Por eso este primer punto es principios claros. 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La expresión mínima, básica de iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esto es central. Esto es central, es base, esto es ABC, esto arranca. Si nosotros no estamos perseverando en estas cosas, es muy probablemente que nos estemos deslizando. Porque la doctrina de los apóstoles nos habla de los fundamentos bíblicos. No podemos ser iglesia a nuestra manera. Nosotros tenemos un manual del fabricante. Y la iglesia va a funcionar en tanto y en cuanto vuelva permanentemente al manual del fabricante. Me gustó mucho cuando Luz usó el ejemplo de las bodas de Caná. Anoche yo estuve en una reunión. De hecho, Gladys me dijo que estaba ojeroso. Gracias, Gladys, no te se ha tenido en cuenta. Pero porque me acosté a las 3:30 de la mañana, es verdad. Pero estuve en una reunión, ustedes no sé si conocen una institución que se llama el Club de Leones, que es como el Rotary. Son instituciones internacionales de servicio que hacen una labor tremenda. Bueno, hace 40 años, ellos fundaron en el año 81 una falange juvenil que se llamaba Club Leo. Y en ese momento, a varios nos invitaron a integrar ese grupo fundacional, ese Club Leo. Bueno, yo estaba en ese grupo, se formó la comisión y yo fui el primer presidente de ese grupo del Club Leo, acá de Zárate. Entonces, el Club de Leones cumplió 60 años de vida y ayer lo celebró. Y invitó, bueno, a todos los integrantes del Club de Leones, a algunos familiares también, y a varios de los que habíamos sido integrantes de esa falange juvenil, ese Club Leo, de la cual, bueno, yo en su momento tuve la oportunidad de ser el primer presidente de ese club. Y fue una época muy, muy interesante, muy linda, y me llamó la atención porque durante ese periodo, en el verano del 81 al 82, nos instalamos, aunque digo mal, digo nos, porque en realidad me ayudó la comisión. Yo estaba rindiendo el ingreso a la universidad y no pude estar, pero 15 días en la isla para construir un aula en la escuela 25, que ahora vamos a ir a pintar. Fíjense cómo son las cosas. Y ahí construimos un aula. Eso que se hizo, que hicieron chicos que eran poco menos más que adolescentes, éramos nosotros, compitió a nivel internacional en la Asociación Internacional de Clubes de Leones, entre todos los países del mundo, 15 premios y uno vino para acá. O sea, recibimos, se llama Premio Excelencia de la Casa Matriz del Club de Leones, ¿no? Y bueno, eso fue recordado, tuvimos oportunidad de hablar ayer, pero quería llegar a esto. En esa cena, donde estábamos varios, éramos 4 o 5 de esa primera camada, algunos ya abuelos, surgió el tema, estaba también la directora y la vicedirectora de la Escuela 502 también en la misma mesa, que se dio de casualidad que estábamos ahí, que hacen también una labor extraordinaria. Lo que hace esa escuela es una cosa extraordinaria. Uno se va enterando de las cosas que se hacen cuando habla con la gente. Pero surgió, miren cómo surgió, ¿no?
Una de estas personas que estaba ahí, de los 6 integrantes del Club Leo, dice, hace un comentario, ¿no? Dice, ¿ustedes los cristianos no hacen tal cosa? Bueno, le explicamos un poquito eso, porque justo surgió la charla, y eso se dio para hablar, para empezar a conversar, y esta persona dijo lo siguiente, y a esto quiero llegar. Dice, porque a mí me llamó mucho la atención un velorio. O sea, le predicaron en más de una oportunidad, nosotros mismos, a esta persona, le predicamos el Evangelio. Pues a mí me llamó la atención un velorio, porque en ese velorio no había angustia. Y Tique hace que sí, porque en el velorio de mamá él me dijo lo mismo y yo lo comenté ayer. Dice, no hay desesperanza. Era un velorio donde había tranquilidad, donde había paz. Y se me llamó muchísimo la atención esto. Fíjese que no le llamó la atención lo que se le dijo, le llamó la atención la experiencia, la vivencia cristiana. Por eso, esto que dice acá, la comunión unos con otros, la común unión, que está en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. De nuevo esta idea de común, lo que nos es común, tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos. Había una comunión auténtica. Y esto es central, porque nosotros a veces creemos que la predicación del Evangelio, y esto es cierto, es un ejercicio individual. Pero qué poderoso es cuando la comunidad es la que testifica del Evangelio. Cuando la praxis de nuestra vida de comunión testifica del Evangelio. Cuando lo que somos, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo somos como familia de fe, testifica del Evangelio. Porque acá dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Claro, uno dice, acá hay un germen del comunismo que tiene el mismo, pero no tiene que ver con eso. Tenían que ver con la experiencia de compartir todo. Lógicamente, es un ideal tratar de volver a una comunidad primitiva como esta, que de hecho estaba viviendo una experiencia única, ¿no? Pero sí nosotros tenemos que rescatar el principio, ¿no? Porque si bien no podemos esperar, bueno, venimos todos acá, traemos los bolsos y nos quedamos a vivir acá adentro, no es la idea claramente, es imposible. Lo que sí hay que rescatar es el principio que uno de los fundamentos en los que perseveraban, lo dice el versículo 42, era en la comunión unos con otros. De los 4 principios centrales que Lucas rescata como fundamento de la iglesia, no solo es la doctrina, no solo es la adoración, el partimiento del pan, no solo son las oraciones, sino que es la comunión unos con otros. Y fíjense que no está hablando en este fundamento del evangelismo. ¿Y por qué no está el evangelismo? Porque el evangelismo es una consecuencia natural de esto. Fíjense lo que dice el 43. Después del 42, ¿qué pasa? Y sobrevino temor a toda persona. Es decir, el testimonio, si uno ejercita el vivir en amor fraternal sincero, todo lo que sigue en el B y todo lo que viene en el C es una consecuencia natural del trabajo de comunidad. Por lo cual el diablo va a estar profundamente interesado en dinamitar este principio. En dinamitar este principio. Y va a estar profundamente interesado, y lo está haciendo con gran eficacia, en convencer a los cristianos de que yo puedo ser plenamente cristiano desde el living de casa, ¿no? Y esto que es una mentira del diablo, lo subrayo, es imposible, porque no se puede torcer el principio. Y me aventuro a decir que por más realidad virtual o realidad aumentada o lo que se venga, más temprano que tarde la humanidad se va a dar cuenta que esos experimentos no funcionan. Mamá tuvo una fractura de cadera en el año 2012, de la cual se recuperó, y después tuvo una más en el 2016. Y me acuerdo que Sonia me dijo en el 2016, cuando mamá se cayó, me dice, ¿qué cosa no aprendimos de la primera vez para que estemos repitiendo la historia? Y yo me pregunto, ¿qué cosa no aprendió la iglesia en la pandemia
Porque en el primario, en el secundario y en la vida, lección que se reprueba, lección que se repite. Es así. Si yo desapruebo matemática, tengo que volver a rendir matemática. Lección desaprobada en la vida, lección que hay que volverla a rendir. Entonces, ¿cómo nos fue con el examen de COVID? No con el test rápido ni el PCR. ¿Cómo nos fue con el examen de COVID a la iglesia? ¿No nos sirvieron esos meses, casi año y medio de aislamiento, donde los jóvenes de las iglesias se encontraban clandestinamente cuando estaba prohibido para verse? Ya nos olvidamos de eso, se nos fueron las ganas. ¿Que vamos a necesitar otro virus más fuerte para aprender esto? Importante que nosotros entendamos los sentidos espirituales que le pasan a las ciudades, a las naciones, y que la cual la iglesia no está exenta. Pero hay lecciones. Y una de las lecciones que nosotros no nos debemos olvidar y que el Señor en su bondad nos permitió recuperar es esto: estar sentados uno al lado del otro, sin que nos tomen la temperatura, sin tener una silla con una cruz, sin estar, como me tocó a mí muchas veces, predicándole al salón vacío. No nos tenemos que olvidar de estas cosas. Y es importante que ustedes, si es que están acá, de nuevo les vuelvo a decir, este no es un mensaje para los que están acá, pero sí, es importante que nosotros entendamos que venir a la reunión no es una causa, es una consecuencia. Con este grupo con el que estoy trabajando, una chica me decía: yo sentía la presión de que tenía que venir todos los domingos y sentía que estaba desobedeciendo a Dios si no venía los domingos. Y eso me hacía mal. Y yo digo, ¿querés que te diga una cosa? Tenés toda la razón del mundo. Porque si esa es la razón que te impusimos nosotros, o que desde el frente dijimos que esa es la razón para venir a la iglesia, vos tenés que venir toda la iglesia, porque si no, a la iglesia todos los domingos, porque si no el pastor te llama a la tarde. Si esa es la razón por la que venís a la iglesia, tenés toda la razón del mundo. Ahora, déjame decirte algo. Cuando a la noche en casa nos encontramos, porque es el único momento en que estamos los 5, en que está la familia, yo no me siento a la mesa porque Sonia me manda un WhatsApp antes y me dice: mirá que te va a caer fuego del cielo si no nos juntamos los 5 a cenar. Yo no me voy a sentar como presión a la cena familiar. Estoy anhelando el momento en que estamos todos juntos como familia para compartir la cena, porque es el único momento del día en que estamos todos y charlamos. Y a veces se hace extensa la sobremesa, y a veces nos acostamos tarde porque tenemos necesidad de conversar y de compartir lo que es nuestra vida de familia. Entonces yo proyecto eso a la comunidad de fe, porque de la misma manera que yo no me vengo a sentar a la cena a la noche en mi casa por obligación o por imposición de nadie, ni siquiera porque soy el padre de familia y se espera que yo esté ahí. No lo hago por eso, lo hago porque entiendo, porque hay una necesidad, porque me hace bien. Me hace bien. Hay una canción que cantábamos cuando nosotros éramos chicos, dice: me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. No sé si alguno se acuerda de esa época. Qué feliz que se ve cada hermano dando gracias a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Yo una vez escuché grabado a un grupo de una cárcel cantar esto, ¿no? Asesinos, violadores, ladrones, reunidos en un mismo lugar cantando: me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que recuperar este principio de comunidad auténtica, porque si no lo hacemos, en la forma que sea, en la modalidad que sea, pero no lo hacemos, vamos a perder nuestro poder de testimonio. Justamente por eso el versículo 45, o sea, principios claros tenía esta iglesia, tenía una comunión auténtica. Fíjense el 45, tenía una actitud solidaria. Dice: vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y obviamente esto no puede ser tomado de manera literal, pero sí de manera espiritual. Yo no puedo... es más, si ustedes van al versículo
¿Me proyectás el de Hechos 4, Juan? Fíjense que en Hechos 4, donde repasa Lucas de nuevo la experiencia del Nuevo Testamento, dice Hechos 4:32, y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Qué tremendo esto, ¿no? Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿no? Yo no digo que lleguemos a esta especie de comunismo radical, pero sí estoy hablando que la actitud tiene que estar. O sea, yo no puedo pensar que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Tengo que tener este concepto. Y creo que en gran medida la iglesia esto lo tiene. No creo que sea nuestro punto más débil. Yo creo que hay una actitud solidaria, hay una actitud de entrega, hay corazón, cuando se pide se da. Yo creo que esto está en la congregación, pero es fundamental avanzar en que no es solamente en una ofrenda, que es mucho, o en una dádiva material, que es muchísimo, sino también esa actitud solidaria del acercamiento al hermano en la necesidad, de la preocupación de cómo está el otro. Y en en el pastorcentrismo al que hemos llevado a la iglesia, porque la iglesia ha sido guiada a un pastorcentrismo, ¿no? Donde yo llevo a la gente a que el pastor le ore o a que el pastor le predique, como si yo tuviera el teléfono rojo de acceso al cielo, y entonces, claro, este pastorcentrismo que ha llevado a que la iglesia se vuelva dependiente del ser humano, cuando no hay que depender del ser humano, sino de Dios. Este modelo ha llevado a que nos olvidemos que la iglesia es esencialmente una comunidad de movimiento horizontal, no es de movimiento vertical. Estas personas con las que hablamos ayer, porque hablamos de un montón de cosas y pudimos predicar abiertamente el Evangelio, fue muy bueno, escucharon a la directora, fue muy linda la mesa porque pudimos hablar abiertamente del Evangelio, porque desnudamos, hasta contamos la historia de la iglesia, les conté cómo nacen los movimientos renovadores, pues justo una estaba casada con un luterano y yo le conté, bueno, claro, ahí está el movimiento inicial de la reforma del siglo XVI, bueno, charlamos un montón de cosas de la historia, pero llevamos a Cristo. Porque decía, ¿y de quién dependen ustedes? No dependemos de una estructura vertical. Pero ¿cómo? Cada iglesia, ¿y quién las guía? No, nosotros tenemos un manual que es la palabra de Dios. Porque aún las iglesias que tienen una estructura piramidal, como pueden ser las iglesias bautistas u otras, cada iglesia tiene un gobierno autónomo. O sea, ¿pero y cómo? Y no entendían. Yo le digo, ¿sabés lo que pasa? Le digo, nosotros no podemos manejar esto como una asociación civil esto se maneja espiritualmente. Y bueno, hablábamos de que cada comunidad de fe tiene que buscar y debe buscar en Dios la guía para el funcionamiento típico y particular de cada congregación, porque la gracia de Dios es multiforme y ninguna congregación va a ser ni debe ser igual a otra, porque el Espíritu le va a imprimir una personalidad particular. Y ella me decía, depende de lo que les dice el pastor. No, no depende de lo que les dice el pastor. Obviamente el pastor influye muchísimo en la congregación, pero no es todo. La comunidad de fe, una comunidad de fe activa, va a expresar y el pastor deberá interpretar lo que Dios está haciendo en la iglesia y no al revés. No es la iglesia que tiene que interpretar hacia dónde lo quiere llevar el pastor, sino que el pastor tiene que interpretar, porque es su deber como obispo, que mira por encima, episcopen. Es el pastor el que tiene que interpretar lo que Dios está haciendo en la iglesia. No es al revés, no es la iglesia que tiene que seguir al pastor a donde él va. No. Una cosa es que lógicamente hay una responsabilidad de visión, pero es una responsabilidad de visión, que la visión emerge de lo que Dios está haciendo en la comunidad de fe, ¿no? Cuando Bernabé va a Antioquía, va como emisario y dice, y ve lo que Dios estaba haciendo ahí y decidió quedarse. No al revés. No es que Bernabé fue y le dijo, bueno, muchachos, de ahora en más, las mujeres vienen de verde y los varones de rojo. No es que vino con esa normativa de Jerusalén. Y vino a ver qué pasaba ahí y él se quedó porque vio el mover de Dios. Y finalmente, no solo principios claros, no solo comunión auténtica, no solo actitud solidaria. Fíjense la consecuencia, ya leímos el 43, vamos a leer el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Leo ayer estuvo en un congreso del cual nos tiene que contar todavía,
que se llama El elefante en la sala. Imagínense, con grandes referentes. Y bueno, lo que Leo me dijo es que hay un montón de cosas que hay que empezar a mirar. Así que por ahí él nos hace un pequeño resumen el domingo que viene de lo que Dios les mostró allí. Pero hay algo que es central. Y es que nosotros podemos explorar muchas modalidades de cómo hacer las cosas, pero no podemos innovar mucho en los principios. Si nosotros cambiamos los fundamentos, hay un pasaje de Proverbios que dice, si los fundamentos son trastornados, ¿a dónde irá a parar el justo? O sea, si nosotros ¿qué es lo que le está pasando a Argentina? Si los fundamentos son trastornados, ¿a dónde irá a parar el justo? ¿No? Porque una cosa es que la nación tenga un problema económico y otra cosa es que haya un problema cultural. Ayer estas docentes nos explicaban algo que uno escucha y lamentablemente teme, y es la erosión. Y ellas nos contaban, hay docentes que vienen solamente por el sueldo. Tienen faltas de ortografía, no saben escribir, no les importa guiar a los chicos. Directivos de escuela pública nos decían esto. Y chicas jóvenes, ¿eh? Y uno dice, nosotros estamos ante un problema si trastornamos los fundamentos, ¿no? Siendo como debiera ser la educación una política de Estado. Porque ayer hablábamos, yo les decía una frase que suelo usar, dice, uno con guita, uno con plata, construye un hospital en un año. Si tiene la plata en un año o menos, en 6 meses tiene un hospital. Pero el mejor médico del mundo, con toda la plata del mundo, no se forma en menos de 12 años. Usted puede tener toda la plata del mundo, el hospital lo va a hacer en 6 meses, pero aunque tenga toda la plata del mundo, no puede formar un médico en menos de 12 años. Imposible. Entonces, hay cosas que se hacen con plata y hay cosas que se hacen con políticas de Estado. Y toda la plata del mundo, aunque lleguemos al 1 a 1 de nuevo, Argentina tiene un problema estructural. ¿Por qué? Porque ha hipotecado los fundamentos. Que a la iglesia no le pase lo mismo. Porque la reserva fundacional de la nación es el cuerpo de Cristo. Porque es columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene, el baluarte defiende. Si los fundamentos se trastocan, ¿dónde va a parar el justo? Que eso es lo que está pasando. Se toma el buque, literalmente, o el avión o lo que venga. Se va. ¿Por qué? Porque nadie quiere hipotecar, porque uno a lo mejor se queda, pero a los hijos, y ahí le entra a temblar un poco las piernas, cuando uno piensa en los hijos. Entonces, es fundamental que nosotros como iglesia recuperemos los principios centrales que nos hacen iglesia para que pase esto. El Señor añada cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Termino con esto. Hace unos meses ya, me llegó un video. Quizá alguno lo vio también. Era un predicador americano que había reunido en China a líderes de la iglesia subterránea. Ustedes saben que la iglesia más grande del mundo es una iglesia proscripta. ¿Usted lo vio, Juan? ¿Me lo hizo ver? Bueno, después se los podemos mandar. Corríjame si no me acuerdo mucho. Bueno, este hombre estaba reunido frente a un grupo que no era demasiado numeroso, serían unas 20 o 30, personas que representaban el liderazgo de la iglesia subterránea. Y este pastor les habla, habían venido de todos lados, habían hecho una distancia fenomenal, y él les habla, les predica, y ellos ahí, sentados en el piso, en un departamentito, porque lógicamente todo esto debía hacerse en la clandestinidad, o sea, en una reunión clandestina, literalmente. Y les pregunta, ¿y qué les pasa a ustedes si los descubren y nos mandan a prisión? Dice. Si descubren que vinimos acá o lo que estamos haciendo, nos mandan a prisión. Y él empezó a preguntar, ¿y usted a cuántas personas está guiando? Y yo más o menos a unas 20.000, y el otro 40.000, y el otro 30.000, y el otro 60.000. Había centenares de miles de personas representadas detrás de esas vidas que estaban ahí sentadas en el piso en el departamento. Y cuando él se está yendo, uno de ellos le dice, pastor, yo quiero pedirle algo. Yo quiero pedirle que usted ore para que Dios en nuestro país haga
lo que ha hecho en el de ustedes, en Norteamérica. Y el pastor le dice lo siguiente. Juan se ríe. No, le dice el pastor, yo no voy a orar por eso. Claro, se quedaron todos sorprendidos. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Porque allá, por más que convoquen, no vienen. Ustedes acá no tienen la Biblia y se la saben de memoria. Ustedes acá vienen a pesar de que sus vidas o la de su familia corre riesgo. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Entonces, ¿qué necesitamos? Un régimen que nos condicione, o un régimen que nos condicione, o un virus que nos condicione la capacidad de reunirnos para recuperar este valor central de la iglesia. Yo quiero pedirle de todo corazón a los que están presentes que tomemos el desafío. Poneme de nuevo el Salmo 122:1. Que tomemos este desafío. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y que esta semana, 20 de julio, inmejorable ocasión, Día del Amigo, puedas estar hablándole a alguien que por la razón que sea, no está sintiendo la necesidad de venir acá. Pero yo te voy a pedir algo y te lo voy a pedir por favor. No le digas, porque el pastor dijo el domingo que hay que congregarse. Yo te voy a pedir por favor que no se lo diga, porque si él va a decir eso, no le digas nada. ¿Me entendés? No le digas eso, porque yo no soy propietario de esas vidas. Y en todo caso esas vidas no van a responder a mí, sino en todo caso van a responder al que escribió en Hebreos 10, último versículo, no dejando de congregarse como algunos tienen costumbre. Así que no me va a tener que dar cuenta a mí de eso. Yo simplemente soy un vocero, y por favor no mate al mensajero, sino escuche el mensaje, de que hay una necesidad, nos hace bien. Yo le decía a este grupo de hermanos muy queridos, muy amigos, digo, te va a seguir yendo bien. Pues generalmente está la idea que al que no se congrega le va mal, o al apartado, horrible palabra, al apartado le va mal. Y no le va mal al apartado, le va fantástico al apartado. ¿Por qué? Porque tiene más libre la agenda y Dios no lo va a dejar de bendecir. ¿Dónde vimos un padre que deje de ayudar a un hijo por más que ese hijo esté en cualquiera? Si es un padre, una madre de corazón, lo va a seguir ayudando. Y si nosotros, como dijo Jesús, que somos malos, hacemos estas cosas con nuestros hijos, ¿cómo no lo va a hacer el Padre Celestial con nosotros? Entonces Dios lo va a seguir bendiciendo porque es su hijo, porque lo ama, porque lo quiere, y no lo ama menos porque no se congregue, lo ama igual o más, porque es la oveja que se perdió o que se apartó, y va a dejar a las 99 y va a ir a buscarla, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque Dios hace eso con nosotros. Entonces, digámosle, yo me alegré con los que me decían. Porque vamos a la casa del Señor, al encuentro de la familia de fe, a la cena familiar. Entonces decirle, no vengas porque el pastor lo dijo, no vengas porque te va a caer un meteorito entre la cabeza y te va a destruir el auto y la familia y te va a maldecir. No digas cosas que no son ciertas, porque no va a pasar eso. No va a pasar eso. Si no viene, no va a pasar absolutamente nada, excepto que se va a ir empobreciendo y se va a ir secando. Y yo le decía a estos chicos que si nosotros llega un momento en que no vivimos la comunidad de fe en la manera que sea, en grupo pequeño, como sea, se va a producir un estancamiento, ¿no? Va a entrar en un plató nuestra vida espiritual, porque hay un montón de cosas de la vida cristiana que no vamos a poder practicar. Entonces, naturalmente nos vamos a estancar. Y todo lo que se estanca, curva biológica, tiende finalmente a caer. Y eso es lo que va a pasar. Y entonces yo quiero animarte a que se encienda tu corazón, en que estés abrazando a otro y decirle, mira, yo quiero que alabemos juntos al Señor. Quiero que el próximo domingo, cuando nos encontremos, vos estés en una silla donde yo pueda abrazarte, donde pueda orar por tu vida, donde pueda bendecirte, donde podamos juntos levantar las manos y alabar a Dios, donde podamos compartir el pan, que muchos somos un cuerpo,
donde podamos enojarnos y perdonarnos, donde podamos llorar juntos y yo te tenga que decir perdóname porque te hablé mal y vos me puedes decir yo te perdono, porque mañana vos vas a ser el que me ofende y yo te estaré otorgando, porque esta es la vida cristiana. Esta es la vida de la familia, donde yo me entero que otro está enfermo y ora, donde hay 20 litros de pintura y yo ayudo, donde hay que ir a pintar y voy, donde hay un auto que poner, un don que practicar, un abrazo que dar, una lágrima que derramar. Siempre hay algo. Pero si no está el otro, si está una silla vacía, yo a la silla vacía no le puedo orar, no la puedo abrazar, no la puedo besar, no la puedo bendecir. Entonces, esa silla tiene que tener un nombre y un apellido el domingo que viene. Y el otro, y el otro, y el otro. ¿Para qué? Porque tenemos que tener todas las cosas en común. Así que, lejos de ser un mensaje que pretende ser de shampoo, no quiero lavarle la cabeza a nadie con esto, pero sí motivarnos a pensar que el cristianismo fue diseñado para vivir en comunidad. Entonces yo me alegré con los que me decían. Y qué bueno que vos puedas, ponerme por favor el pasaje de Zacarías, Juan, que vos puedas esperar esta respuesta. Yo también iré. Yo también iré. Sí, yo voy a ir también. Y animarte a que este sea el consejo. Y yo en este mismo momento te pido que que Dios ponga en tu corazón a alguien que es de la congregación o que hace tiempo no está o que sí está, pero invitarle a decir, che, te esperamos, es bueno que estés, es bueno que estemos juntos. Porque en la comunión fraternal y en la experiencia de vida de fe, naturalmente se va produciendo un testimonio que va a impactar más allá de los límites de la congregación. Porque también hay personas que van a venir. Y el testimonio es una consecuencia. Y si nosotros somos fieles en estos fundamentos, si nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros, Dios va a hacer lo que dice que hace, añadir cada día a la iglesia los que deben ser salvos. Entonces estará plenamente preparado nuestro corazón, no solo nuestro edificio, que es lo de menos, nuestro corazón estará preparado. Porque buscando vivir en amor fraternal sincero, vamos como consecuencia a servir integralmente a nuestra comunidad con todos los recursos disponibles. Te animo a cerrar tus ojos, vamos a orar al Señor. Querido Padre, hoy estamos declarando, Señor, que tú has creado una comunidad que alberga ni más ni menos que al Espíritu Santo, que es templo del Dios viviente, como dice tu palabra. Y queremos hoy honrar esta distinción, Señor, que tú hiciste con nosotros al hacernos morada de Dios en espíritu, cosa que no terminamos de entender, Señor, pero que admiramos y adoramos. Hoy, Señor, te pedimos que completemos las fisuras y los huecos que puedan haberse formado en nuestra construcción espiritual, abrazando, recibiendo, animando, motivando a quien por la razón que sea no está viniendo, no se está reuniendo, no está asistiendo. Señor, que la motivación nuestra sea auténtica, no sea la de llenar una silla, no sea la de completar un mandato, sino que sea, como en el ejemplo que pusimos, la necesidad que uno tiene de reunir a su familia al término del día o en el almuerzo del domingo o cuando sea, esa necesidad que hay de juntar a la familia para vernos juntos y poder estar todos juntos. Yo imagino, Señor, que tú como padre de familia quieres también en la mesa del domingo ver a tus hijos juntos. Te pido que me ayudes a mí y a cada uno de nosotros, Señor, a poder ser mensajeros de esta verdad y a poder sentirnos motivados, Señor, a esta misma semana, inquietarnos y preocuparnos, pero auténticamente por cómo está el otro, por qué le pasa, qué siente, qué necesita.
Señor, ayúdanos a movilizarnos desde nuestra franja, desde nuestro círculo estrecho y romper ese cerco e ir un paso más y ver qué pasa. Y motivar y decirle, yo quiero alegrarme con vos, porque yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gracias, Padre, gracias porque tú nos escuchas. Y quiero orar para que esto no sea nada más que una palabra, un mensaje, sino que sea realmente una inquietud espiritual que nazca en nosotros, de querer ver a nuestros hermanos, de abrazar a nuestros hermanos, de servir y de ministrar a nuestros hermanos, en el grupo pequeño, en la reunión de oración, en el culto central, en donde tú nos pongas, en la actividad, en el encuentro que corresponda, pero que en el almuerzo familiar, en el encuentro familiar del domingo, podamos vernos y reconocernos y abrazarnos y bendecirnos y llorar juntos y pedirnos perdón y movilizar al cuerpo en el desafío tremendo de vivir en amor fraternal sincero. Señor, no es posible esto si no es por tu Espíritu. Y por eso oramos, Señor, para que tu Espíritu, Señor, inquiete nuestros corazones, movilice nuestras voluntades para que, Señor, podamos tener la actitud de ese pastor que dejó las 99 para ir a buscar, de esa mujer que dejó las 9 monedas y fue a buscar, de ese padre que dejó su casa y salió al encuentro de su hijo que venía dolido, andrajoso, lastimado. Padre, danos este corazón. Rompe nuestro corazón egoísta, rompe mi corazón egoísta, Señor, y que podamos traer al regazo del almuerzo familiar, donde nos alimentamos del pan del cielo, donde como hermanos recibimos la bendición del Padre juntos, sabiendo que allí, donde están juntos y en armonía los hermanos, tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar leyendo entonces el Salmo 133 y nos despedimos. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, como el aceite sobre la cabeza que desciende sobre la barba del sacerdote y baja hasta el borde de las vertiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Manos a la obra, iglesia, que tengan una semana bendecida.